La ruta Cutra-Alcura, compuesta por 4 puntos urbanos que van degradando su densidad construida a medida que nos acercamos a la cordillera. Esta presenta una polaridad donde el tramo oeste mantiene actividades productivas vinculadas a la explotación del suelo, como la agricultura y la actividad forestal. Por el otro lado, estas se presentan en menor medida, rodeadas de bosque nativo. Desde aquí, el tramo comienza a desarrollarse como un destino turístico. De camino a Malarcaboyo voy admirando el paisaje, como en ocasiones los bosques frondosos que protegen y guían mi avanzar desaparecen y se abren las vistas y dejan atravesar el aire contemplando los volcanes y el valle. Absorta en el paisaje se vislumbra a medida que avanzo un grupo de personas a un costado de la carretera, a 15 metros de esta en un espacio que se encuentra en una pequeña pendiente. Sigo mi avanzar, ya que pueden ser lugareños o visitantes reunidos para tomar un descanso. Me encuentro con gente de la zona y me explican que hay una leyenda en torno al lugar antes visto, que contempla una piedra santa. Decido ir, tomando un desvío de la carretera, llego a lo que sería el comienzo, siguiendo una huella, ya que no se distingue una entrada de él. Avanzando, puedo observar cómo las vistas se abren hacia el valle y se contemplan los volcanes Sierra Nevada hacia el sur y Lonquimay hacia el norte, y un pequeño bosque que cierra el paisaje y dirige la vista hacia la piedra. Siguiendo por el pequeño vestigio me encuentro con la Piedra Santa y turistas que al igual que yo no conocían este lugar, donde se refleja la cultura ancestral e identidad mapuche, dejando pequeñas ofrendas, y personas del sector haciendo pequeñas rogativas pidiéndole a la piedra. Con las cualidades de este lugar sagrado, en donde se vincula el turista con la gente de la zona y su cultura ancestral, y la ruta con el paisaje, se dispone de un parador para el acceso al espacio de la piedra, puerta para realzar la importancia del lugar, como a su vez un espacio de contemplación y descanso y de cobijo, para poder realizar las rogativas a la piedra santa, incitando al viajero a detenerse y sentir el espacio con la misma sensibilidad que tiene el lugar. En el subgrupo de forestación encontramos una cualidad de lleno y vacío a lo largo de la ruta. Mediante el estudio de la observación del paisaje, se percibe cómo cambia la vegetación. De la autora Curacautín encontramos un espacio más abierto a la visual, con montañas a la lejanía. Y ya de Curacautín hacia Malarcahuello, la pendiente va cambiando, pasando al lado de las montañas, con un bosque que acompaña el camino cerrando la visual que se tenía anteriormente. Una de las causas de la necesidad de desplazamiento hacia los grandes centros urbanos de la ruta, como lo son Lautaros y Curacautín, nace principalmente por la falta de algún servicio que no se encuentra en los lugares donde viven, ya sea en los sectores rurales o de algún pueblo como Manzanar y Malarcahuello. Por las actividades económicas que se desarrollan dentro del territorio, este se convierte en dos polos diferenciados: por occidente con actividades productivas, tales como forestales, agricultura, industria ganadera y lechera, y por el oriente con actividades turísticas debido a las características geográficas de la Araucanía andina. La actividad agrícola abarca un terreno importante en la ruta, especialmente en las comunas de Lautaro y Curacautín, debido a sus temperaturas estables durante la mayoría del año, decayendo a medida que se avanza hacia la cordillera por mayor presencia de heladas ciclo a ciclo, destacándose el trigo como el cultivo predominante. Esta actividad tiene diversas formas de traducirse en el territorio. Existen predios agrícolas empresariales destinados a cultivos extensivos de cereales para su comercialización industrial, de grandes y regulares dimensiones, generan articulación y continuidad en el flujo interior por el espacio, denotando la lógica de división y modulación geométrica en su configuración. Coexistiendo podemos encontrar predios agrícolas en menor escala, pertenecientes a familias campesinas indígenas o no indígenas, basándose su economía en producción y consumo, es decir, autoabastecimiento y también comercio local, desplazándose a los centros urbanos más cercanos. Los primeros presentan en su mayoría una distribución espacial regular, al igual que los predios empresariales, pero de menores dimensiones. Por otro lado,
Los trazados indígenas se presentan de una forma mucho más orgánica e irregular. La distribución espacial fue guiada por la geografía del territorio. La forma de los ríos y cerros fue dando forma a estas parcelas de bordes irregulares. Aún prevalecen estas características naturales del paisaje, indicando ciertas características del habitar mapuche. En las ciudades de Lautaro y Curacautín, dos de los centros urbanos de mayores dimensiones presentes en la zona, se presentan oportunidades donde el agricultor puede contar con el espacio para poder desplegar sus productos. En la ciudad de Lautaro, día por medio, el agricultor puede instalarse donde se le es permitido en el centro de la ciudad, beneficiando así a ciudadanos de zonas rurales. Y en la ciudad de Curacautín, una vez a la semana, y se les asigna un espacio fijo durante todo el año, junto con los artesanos ubicados cerca de la ruta hacia Manzanar, donde una gran cantidad de clientes consumen. Lo más común que se puede ver en las ferias son las hortalizas, frutos silvestres, variedad de verduras y alimentos elaborados por ellos mismos, como harina tostada, quesillo, mermeladas y miel. Debido a la alta demanda, los agricultores han debido aumentar su producción, por lo que ya no les es rentable hacer los distintos trabajos que los sembradíos requieren. Es por esto que uno de los negocios que ha surgido gracias a la agricultura es la prestación de servicios agrícolas, que consiste en facilitar el trabajo al agricultor mediante maquinarias especializadas para distintas actividades, como el sembrado, enfardar, almacenar, fertilizar y cosechar, ahorrando tiempo y gasto en mantención de maquinarias a lo largo del año. Hacia el lado oriente de esta ruta, la agricultura disminuye su presencia. Las grandes heladas cerca de la cordillera durante gran parte del año dificultan la producción de alimentos. Sin embargo, los huertos invernaderos insertos en las montañas se hacen presentes como nuevos espacios tanto de producción alimentaria como atracción turística. La ruta Cutralcura está compuesta por 4 puntos urbanos principales, uniéndose a la ruta 5 Sur. Con mayor densidad se presenta Lautaro. Este se rige por un eje avenida generado por la autopista. Este eje invita a los usuarios a cruzar y abastecerse sin adentrarse mucho más de lo necesario en la ciudad, generando un flujo continuo hacia las montañas. Esta ruta se divide a su vez por una desarticulación urbana que se genera por el paso del río. Genera una oportunidad de proyecto que permita activar algunas actividades culturales de comercio. A partir de la misma se da el paso hacia la ruta que nos lleva a Curacautín, donde este poblado nos recibe con una nula capacidad de servicios, ya que está, al igual que Lautaro, centra su eje principal a un borde de la ruta, rodeado de predios de cultivo que proviene de igual manera de la autopista, pero desde este punto los servicios turísticos empiezan a hacerse más presentes y al salir de Curacautín se empiezan a producir las primeras ramificaciones de diferentes actividades turísticas, ofreciéndonos senderismo, trekking, camping, ciclismo y cabalgata, que se introducen en la dinámica estructura natural del territorio que nos deja en una cualidad de conexión vertical direccionando la vista hacia las montañas. Desde el ámbito turístico, en el territorio que comprenden los diferentes centros urbanos no existe el mismo flujo, el mismo comportamiento en las temporadas de invierno y verano. Entonces, la ruta con más flujo y alto tránsito de turistas es la que se dirige desde Manzanar a Malalcahuello, ya que en estos lugares se encuentran diferentes actividades turísticas, como las cabalgatas, el rafting, las caminatas, esquí, termas, ciclismo, etc. También nos encontramos con los paraderos, que son puntos clave con el propósito de dar a conocer el lugar. Ahí podemos ver el primero, que se llama Salto del Indio, ubicado en el tramo de Curacautín y Manzanar, entre un costado de la carretera y a la orilla del río Cautín, marcando una pausa en el recorrido, para contemplar el espacio y para realizar actividades como el rafting o la pesca. Luego tenemos el Salto de la Princesa, que también se encuentra en el borde de la carretera, entre Manzanar y Malalcahuello, y la diferencia es que en este se puede observar la cascada, que se origina de los deshielos de la montaña, y también se genera un sendero, en donde delimita el horizonte más cercano. Continuando con nuestra ruta, llegamos con uno de los paraderos que enmarcan el límite y las relaciones entre el pueblo y la ruta Cutralcura, recorrido que se aparta de la ruta, marcando este sendero mirador como un hito en el camino. En cambio, Lautaro y Curacautín se nos muestran como ciudades con poco tránsito turístico, ya que las actividades más llamativas que podemos encontrar son más de características urbanas, las ferias y artesanías, sumándole el canopy y el rodeo como única actividad extra, respectivamente. Todas estas condiciones ayudan a la polarización del territorio,
antes mencionada, dejándolo aún más en evidencia con la distribución de los hospedajes en el camino, haciéndose cada vez más presente al acercarnos a Manalcahuello. Todas estas condiciones ayudan a la polarización del territorio antes mencionada, dejándolo aún más en evidencia con la distribución de los hospedajes en el camino, haciéndose cada vez más presente al acercarnos a Manalcahuello, mismo lugar en el que los hospedajes suben considerablemente su número, concluyendo que esto se debe a la cantidad de movimiento que se encuentra en este lugar.